Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de neurogenética médica y cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Y en estos momentos, ¿qué le parece si usted y yo nos conectamos a ese hermoso estado de la República Mexicana, a Durango, para darle la más cordial bienvenida a la titular de este programa? Doctora Elizabeth, ¿cómo se encuentra? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, doctora, por traernos dos temas importantes el día de hoy. El primero es cuándo llevar a genética a los bebés. Y el segundo tema es cuándo llevar a neurogenética a los adultos mayores. Así es de que, pues vamos a empezar con el primer tema, doctora. ¿Cuándo es que nosotros como papás debemos de llevar a genética a los bebés, doctora, por favor? Bueno, primero comentarles que estos dos temas, la decisión de platicarlos con ustedes, es que la medicina avanza cada día y las investigaciones también. Sin embargo, parece como o se da más que la investigación avanza más rápido de lo que la aplicación médica lo hace. Y más allá de existe como un desfase entre lo que se podría aplicar en medicina y lo que realmente se aplica. Y esto es porque nos quedamos con las ideas previas o los hábitos previos. Es decir, nace un bebé y el hábito es de que lo valore, ya se tiene afortunadamente la costumbre de que sea valorado por un pediatra, un médico pediatra. Sin embargo, falta mucho para identificar y aplicar cuándo es que nosotros debemos ir a un médico genetista, y esto genera un retraso muy importante en el diagnóstico de los pacientes y en la oportunidad de prevenir complicaciones. Supongo que hace muchas décadas pasaba algo similar, con que se llevaba solo a los bebés al médico general y no se tenía la costumbre de acudir a tiempo con un pediatra hasta que algo surgía de forma ya, pues que ameritaba de una solución más específica. Bueno, entonces, en este sentido es muy importante generar esta nueva cultura. Hay que llevar al bebé, así de manera, ya digamos, ya no opcional, sino que cuando nosotros notamos cualquier malformación pequeña, aunque sea la mínima malformación, a veces nacen los bebés con un pedacito de carne, pues como una bolita de carne antes de las orejitas, que se llama apéndice preauricular. Incluso las enfermeras o el personal de salud se lo suele quitar con un hilito, como si fuera una verruguita, pues la quitan. Y entonces los papás ya no le dan importancia a atender a ese niño. Bueno, pues esa simple verruguita o apéndice preauricular puede ser el dato que nos oriente a que ese niño tiene una alteración renal. Es decir, ese apéndice preauricular se asocia en el 30% de los casos, o sea, 1 de cada 3 niños que tiene esa apéndice preauricular, se asocia con alteraciones renales. ¿Y qué pasa? Si nosotros no nos damos cuenta, porque el niño no presenta aparentemente algo severo, puede pasar el tiempo, incluso puede llegar hasta la etapa adulta, en donde de manifestaciones esa alteración renal. Y dependiendo de la alteración renal, podemos llegar a darnos cuenta hasta que aquella persona requiere diálisis y posteriormente un trasplante renal, por algo que podíamos haber identificado desde el nacimiento y tratado de forma adecuada, de tal manera en que no llegase
a esta etapa y a este tipo de complicación. Así de relevante es el aprender a observar. Entonces, también los niños que nacen con un dedito extra, y luego a veces el dedito está así pura carnita, no tiene huesitos, y se llama flotante, pues, un dedito flotante, y también muchas de las veces es fácil para el personal de salud retirarlo e ignoran la relevancia que puede tener estas características. Estas características físicas, que son poco frecuentes, poco comunes, y que aparentemente pueden ser reales, se llaman dismorfias menores, porque no interfieren con la función de algún órgano o comprometen la vida. Sin embargo, se consideran solo estéticas. Entonces, una vez que se corrige el problema estético, se da por hecho y ya no hay mayor afección. Sin embargo, estas son como las pequeñas pistas, y a veces las pistas más importantes, para detectar otros problemas u otras condiciones genéticas. Entonces, realmente es muy importante llevar al bebé ante cualquier malformación, por pequeñita que sea. También existe algo que se llaman PIS, que son hoyuelitos, como si le hubieran pinchado con una aguja y queda un orificio muy pequeño en la oreja, pues antes de la oreja o en la oreja, que también tiene implicaciones para alteraciones renales, para detectar esto, entre otras cosas. Puede ser parte de algún síndrome que pueda tener otro tipo de alteraciones. Hay que recordar que de todos los bebés que nacen, 2 a 3% van a presentar algún defecto mayor. Este defecto mayor quiere decir que sí compromete la función o la vida de la persona, y que conforme pasa el tiempo, esto aumenta. Del nacimiento, que era 2 a 3%, se puede aumentar hasta 6-7%. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque a veces nacen con una cardiopatía que no se detecta hasta edades más tempranas, con un problema renal u otro tipo de problemas que no son visibles sin algún estudio particular. Entonces, pero estos son ya defectos mayores. Estas otras características, las dismorfias, las que solo son a nivel estético, se llaman defectos menores, y aproximadamente el 15% de las personas lo presentan, y puede ayudarnos a detectar de forma oportuna alguna otra complicación o alguna condición genética, algún síndrome genético. Recordemos que son más de 10,000 síndromes, y que una de cada 17 personas actualmente pues tiene una condición genética. Igual son más, pero pues es lo que ahorita se ha reportado a nivel internacional, y que por lo menos aquí en México el 90% de las personas que tienen síndromes genéticos, el 90% de eso es uno de cada 17, no lo sabe, y entonces tiene que vivir con complicaciones que podía haber evitado y con síntomas que no tendría por qué tener. Entonces, por eso es muy importante el ser consciente en realizar este tipo de diagnósticos. Y bueno, si tú no eres personal de salud, por lo menos sospechar que puedas tener algo y acudir a tiempo. Otra de las cosas muy importantes a mencionar para llevar a los bebés a un médico genetista es cuando se enferman muy frecuentemente. Muchas de las condiciones genéticas van a predisponer a inmunodeficiencias, es decir, problemas en el sistema inmunológico, y este hace que las infecciones sean más frecuentes. El problema es que dicen, no, pero es que así era tu tío, así era tu papá, se enfermaba muy, muy frecuente, etcétera. Pero si tú detectas cuál es la causa de estas infecciones recurrentes, podrías estarlas evitando. Podrías evitar todos esos costos en medicina, en tiempo en que
pues los papás o las mamás no duermen porque están cuidando que el niño tiene fiebre, que se siente mal o que tiene vómito, entonces por eso también es bastante importante. Otra de las cosas para llevar a un bebé a revisión es la talla baja o la talla alta. Las alteraciones en la talla siempre deben de ser valoradas por un genetista y por un endocrinólogo. Esto es muy importante porque es a la par. No es llevarlo al endocrinólogo y si el endocrinólogo sospecha que puede ser genético, entonces ya referirlo. Realmente llevarlo a la consulta de genética te puede ahorrar mucho en estudios y en tratamientos que muchas veces son innecesarios o que no es un tratamiento adecuado y por lo tanto pues no corrigen el problema. Entonces sí es importante. Hay muchísimas otras causas en que debemos de llevar a los niños. Por el tiempo del programa solo mencionaremos así de forma rápida a los bebés y a los niños. Una de las causas es los problemas de aprendizaje o de hiperactividad. Diversas condiciones genéticas predisponen a estos problemas y algunas de ellas tienen manejos muy simples que realmente cambian el grado de concentración de los niños. También los pacientes con autismo deben de ser valorados en genética. No todos los pacientes con autismo es por una causa genética, pero sí un porcentaje muy alto. Y pues la única forma de saber es pues por una valoración detallada por un médico genetista. Entonces, resumiendo, estas serían de las principales indicaciones para llevar a un niño o a un bebé a genética, a la consulta de genética. Pues muy importante, doctora. Muchas gracias por todas estas recomendaciones. Vamos a iniciar con el segundo tema. ¿Cuándo es que tenemos que llevar a neurogenética a los adultos mayores, doctora, por favor? Aquí difiere un poco. Hay dos consultas muy importantes. La consulta que es completamente preventiva y la consulta que es sintomática. La consulta que es completamente preventiva es para aplicar los conocimientos científicos para mejorar la condición de ese adulto mayor y prevenir las alteraciones de los trastornos neurodegenerativos en la medida en que sean prevenibles, porque no todo se puede evitar. Pero siempre hay una diferencia muy marcada entre el paciente a quien se le brindan estos recursos y los aplica como tal. Sí, es muy importante. Y en la parte de los trastornos neurodegenerativos, es muy importante saber si estos son lentamente progresivos. Y en la mayoría de los casos hay trastornos neurodegenerativos que sí avanzan bastante rápido. Pero, que además, estos comienzan con dos datos muy importantes. Que la velocidad del pensamiento se va enlenteciendo y también el movimiento se va haciendo más lento. Entonces, el enlentecimiento del pensamiento se llama bradicitia y el del movimiento bradicinesia, ya sea porque va a tener Parkinson, porque va a tener demencia o cualquiera de los otros alteraciones neurodegenerativas. Entonces, como es tan lento, el adulto mayor suele decir, es que hace unos años yo pensaba más rápido, o hace unos años yo me movía más rápido, pero piensan que es parte normal del envejecimiento y por lo tanto no hacen algo para modificar esta evolución. Entonces, también es muy importante considerar que como muchos de estos trastornos neurodegenerativos van a llevar a la pérdida de la autonomía, el paciente adulto mayor esconde los síntomas. Es decir, a nadie le gusta perder la capacidad de valerse por sí. Entonces,
Primero empiezan atribuyéndolo al estrés, al cansancio, a que ya están más grandes, a que están bien, etcétera. Y entonces, la siguiente parte es que cuando ya se empiezan a dar cuenta, hacen todo lo posible porque los familiares o las personas que nos rodean no se den cuenta. De tal forma que cuando se hace el diagnóstico, por ejemplo, de una demencia, esta ya lleva varios años de evolución. Y recordemos que la persona que tiene demencia ya no es capaz de valerse por sí misma. Es decir, requiere de un tutor legal. Y a pesar de esto, de que requería de un tutor legal desde el inicio, logran enmascararlo. Entonces, es muy importante observar al adulto mayor, ver si existen cambios de humor que no eran habituales en esta persona, si los movimientos y el pensamiento realmente están siendo pues más se están viendo bastante afectados para atenderlo. O sea, no esperar hasta ver que ya no te reconoce, que ya olvida la estufa encendida, etcétera. No, o sea, hay que atenderlo de manera oportuna para que esta evolución sea diferente. Si el paciente adulto mayor empieza a tener depresión, también es muy importante atender la depresión, porque una depresión sin tratar se puede dar una pseudodemencia, es decir, que parece que tiene una demencia, le da el psiquiatra el tratamiento para la depresión y el paciente recobra su capacidad cognitiva habitual, pero también se puede dar la pura depresión sin tratamiento por un periodo pues prolongado que puede llevar a una demencia y que ya sea irreversible. Esto porque hace a las neuronas más susceptibles, a las neuronas del hipocampo más susceptibles a morir por la exposición a los radicales libres. Entonces, es muy importante detectar estos datos en el adulto mayor de forma temprana y acudir a una consulta. Ahora, si se tienen antecedentes familiares de padecimientos genéticos, pues hay que llevarlos. Si se tiene un inicio atípico, es decir, más temprano que lo que suele empezar esa enfermedad, hay que llevarlos a la consulta de genética, de neurogenética, y si la evolución es mala. A veces hay pacientes que lamentablemente son diagnosticados como con Parkinson, demencia y esquizofrenia. Y el tratamiento, en el mismo paciente, y el tratamiento es para esas tres enfermedades. Entonces, pues generalmente no es así. Generalmente suele ser algún Parkinson que tiene mutaciones, por ejemplo, en un gen que se llama alfa-sinucleína, que va a predisponer a las alucinaciones, etcétera. Y es importante porque también hay que recordar que los medicamentos tienen efectos secundarios y que si el paciente está siendo tratado para diferentes diagnósticos, diferentes padecimientos que realmente no tiene, pues le estás ocasionando quizás hasta más problemas de los que le causa su propio padecimiento. Entonces es muy importante recordar esto. Y ante cualquier duda, pues es mejor una consulta a tiempo y que identifiquen si realmente hay algún componente genético en estos padecimientos y por lo tanto requiere el manejo tanto por el neurólogo como por el médico neurogenetista, o si no tiene ningún componente así y solo el manejo requiere ser llevado pues por el médico neurólogo. Entonces, esas serían como las recomendaciones más puntuales.
Doctora, pues queremos agradecerle estas recomendaciones tan importantes que es para nosotros, para las personas, no sé, pero yo creo que serían los sectores más vulnerables, ¿no? Bueno, no quiero decir sectores, pero sí las personas más vulnerables, que son los bebés, los niños y las personas mayores de edad. Así es de que, pues vamos a estar muy atentos con esto. Doctora, por favor, antes de concluir, recuérdenos cómo podemos localizarla en redes sociales, por favor, doctora. Sí. En nuestra página, que es www.obry-neurogenética.com. Ahí pueden localizar todas nuestras redes sociales y ponerse en contacto con nosotros, ver los cursos que brindamos y los servicios que tenemos disponibles. Igual, cualquier duda que ustedes tengan o material bibliográfico referente a lo que se comenta en los programas, pues nos pueden hacer llegar su duda o pedirnos este material bibliográfico y con mucho gusto se los hacemos llegar. Perfecto. Pues doctora, muchas gracias. Le agradecemos su amabilidad y sus conocimientos compartidos a través de los micrófonos de Radio Clareta América. Muchas gracias, doctora. Gracias, que estén muy bien. Y a usted, estimado radioescucha, también muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma en la siguiente semana en un programa más de neurogenética médica y cotidiana. Si usted le resulta interesante, no solamente para usted este tema, recuerde que siempre puede ir a la sección de podcast y compartir este audio a las personas que quizás usted considere que le pueda ser útil esta información. Por favor, ayúdenos a hacer de este mundo un mundo mejor. Cuídese mucho, le mandamos un fuerte abrazo, hasta la próxima. Radio Clareta América.